Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel. Bien, buenos días a todos y a todas. Te escuchamos con un poco de eco. Sí, es que estoy en un salón, estoy filmando lejos de la ciudad. Bueno, pues no sé si me escuchan. ahí poco mejor, sí, porque se escuchaba con eco. Poner de pie Acapulco, dices, oye, Pigmenio. En efecto, Ciro, hace una semana estábamos angustiados porque no se sabía nada a esta hora justo. Nunca imaginamos la magnitud de esta catástrofe. Y entonces yo digo que lo más importante en este momento es la gente. Y entre la gente, aquellos sobre los que se ceba siempre la tragedia, que son los más pobres de los pobres. Primero que nada, localizar a quienes aún están desaparecidos. Ese es el esfuerzo primordial. Ya lo decía la gobernadora Evelyn Salgado hace unos minutos. Se está reforzando el plan de búsqueda. Segundo, y es terrible, pero hay que hacerlo, entregar los cuerpos para que sus familiares puedan dar sepultura de quienes murieron. Y apoyarles para que encuentren consuelo y tenderles la mano para que sigan adelante. Segundo, me parece, apoyar para que los niños y niñas de Acapulco puedan seguir sus estudios, los enfermos reciban la atención adecuada y oportuna, y para que las madres trabajadoras, los padres trabajadores puedan recuperar su empleo. El golpe ha sido brutal. Para mí es imposible dejar de pensar en César Vallejo y en los heraldos negros. El poeta peruano decía: hay golpes en la vida, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Eso es, a mi juicio, Otis, un mensaje a la humanidad entera, de la naturaleza que responde fieramente al maltrato que le hemos infligido. Y por otro lado, tenemos la necesidad de apoyar a quienes construyen la industria turística en Acapulco, a quienes crean decenas de miles de empleos. Yo no había visto en mi vida una devastación de este tamaño. Parece es el paisaje después de la batalla. Reducir edificios enteros, torres de departamentos de lujo incluso, que están en obra negra. Todo voló. Es como si un auto de Fórmula 1, ahora que está tan de moda ese deporte, se estrellara contra tu casa a toda velocidad, pero que lo hiciera continuamente a lo largo de una hora. Entonces, creo que lo fundamental es que nos demos cuenta de la magnitud de la tragedia y actuemos en consecuencia. Me parece que el hecho de que en este momento el Palacio Nacional esté todo el gabinete del presidente López Obrador, de que se hayan trasladado para Acapulco más de 17.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, 2.900 trabajadores de la Federal de Electricidad, que estén ahí los servidores de la nación y que se haga un esfuerzo, pues es el inicio de un plan que tiene que durar años y en lo que hay que empeñarse a fondo. Ya el presidente hablaba de 10,000 millones de pesos y de estímulos fiscales y de una serie de... Subieron a 50,000 millones en el anuncio que se hizo hoy. ¿Cuánto fue? 61,000 millones se anunciaron esta mañana ahí en Palacio Nacional. Fíjate nada más, 61,000 millones. ¿De qué tamaño es el golpe que le dio la naturaleza a Guerrero y le dio a México? Y parto de un principio: no sufre Acapulco solamente, sufre Acapulco, pero sufre Guerrero y sufre México. Y entonces hago un llamado a la derecha, a quienes han tratado de medrar con esta tragedia, y les digo: paren el carro,
No es momento de llevar esto a la contienda electoral. No es momento de buscar votos, de destruir al oponente. Y hago un llamado también a esas y esos reporteros que andan. Recuerdo a Kapuczynski, decía Kapuczynski que los cínicos no sirven para este oficio. Yo tengo la memoria muy clara de lo que sucedió en Armero, Colombia, cuando vino una luz de lodo que sepultó a un pueblo. Y una niñita se paró sobre los hombros de su abuela y pudo sacar la cabeza y sobrevivió unos días. Y un compañero mío de la guerra, un reportero, un camarógrafo sudafricano, un hombre muy íntegro, muy valiente, quedó destrozado porque estuvo hablando días con esa niña que no pudieron rescatar y que murió. Y ese camarógrafo dejó la cámara a un lado, no filmó un solo pie. Se dedicó a atender a la víctima, a escucharla, a darle aliento. Después dejó el periodismo por esa experiencia. Yo en la guerra jamás filmé a un compañero herido. Bajaba la cámara cuando eso sucedía. Y yo llamo a quienes están en Acapulco a que no busquen muertos, que busquen a los vivos, que apoyen a los vivos. No les pido que callen, no les pido que dejen de decir lo que está mal. Lo que les exijo es que tiendan puentes, no que los dinamiten. Lo que la gente necesita es apoyo. Donde detecten un problema, conecten con la autoridad, para que la autoridad atienda. Ya vendrá el tiempo de la denuncia, ahorita viene el tiempo del apoyo. Ese es mi llamado, porque la cosa es gravísima, porque lo sucedido rebasa los límites de lo pensable. Nunca nos imaginamos la contundencia, la brutalidad de este golpe. Y, desgraciadamente, según dicen los propios meteorólogos, es apenas el primero. Tenemos que estar listos. Y veo que el gobierno de López Obrador está actuando en consecuencia y está empeñado a fondo en esto, y que es hora también de que la empresa privada, que el sector turístico, que todos los que puedan apoyar a Guerrero lo hagan con medidas concretas y que sumen. Si no sumamos, no se levanta Acapulco. Si no se levanta Acapulco, no se levanta Guerrero. Si no se levanta Guerrero, no se levanta México. Bueno, ¿algo más, Epigmenio? Pues básicamente eso, Ciro, porque sí siento una vileza profunda en el tratamiento noticioso que se le da. ¿Pero de quién, ¿De quién? De muchos periodistas. Veo muchos audios. ¿De quién? Veo audios falsos, videos falsos. Pero eso en las redes, videos que no corresponden a guerreros, manejados en las redes sociales. Por líderes. En las redes sociales. Pero manejados por líderes de opinión importante. El director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, presentando un video de un retén en Aguascalientes. En este momento. ¿Pero en dónde lo hizo el Excelsior? ¿En dónde lo hizo? En las redes sociales. En sus redes sociales. En las redes sociales subió supuestamente un retén donde están deteniendo a personas y dice, y esto dentro de la discusión sobre que no estaban dejando entrar ayuda. Mira, la situación fue tan grave que el ejército pudo desplazarse a Guerrero, que tiene 2 vías de acceso, 2 carreteras. ¿En qué te quedaste, Pigmenio? Hablaba de la dificultad de un despliegue masivo de fuerza en Guerrero, porque es un puerto que está al fondo de una serranía que tiene una comunicación de 2 carreteras, solo 2 carreteras, la libre y la de cuerda. Ambas se vieron obstaculizadas, toda la comunicación se cortó.
El ejército llegó a las 4 de la tarde, las fuerzas de ayuda. Había unos 2,000 hombres en Acapulco en el momento de la tragedia. Hoy hay 17,500 entre Marina y Ejército. Y Guardia Nacional. En un primer momento se pidió a la gente que dejara la ayuda en Chilpancingo por una razón muy sencilla. Porque en Acapulco 78 gasolineras quedaron sin luz y por tanto no podían surtir combustible. Y las dificultades por el área de Renacimiento hacían que se produjeran aglomeraciones enormes de vehículos. Entonces no importa que tú llegaras con el tanque lleno, te ibas a quedar sin combustible. Y al quedarte sin combustible se iba a ocasionar una situación más compleja todavía en el pueblo. Y eso se magnificó y se volvió toda una campaña de que había un propósito de impedir que llegara la ayuda guerrera. Pero esa campaña, ¿en dónde se dio? Esa campaña se dio en los en WhatsApp. medios de comunicación no se dio. En WhatsApp, sí. En WhatsApp y hablaste incluso en tu programa que te llegó cientos de veces. El domingo, sí. Pero en los medios de comunicación yo no vi nada de eso. No, nada, pero nada, muchas nada de figuras eso. relevantes que tiene líderes de opinión, López Dóriga, el Pascal Beltrán de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, dieron vuelo a cosas que se estaban circulando en las redes y las magnificaron. Perdón que te interrumpa, me dicen sobre lo de Pascal Beltrán que el video que difundió es real, lo reconoció la Secretaría de Seguridad, y que él nunca dijo que eso hubiera ocurrido en Guerrero. ¿Y que nos chupamos el dedo? No sé. Eso ¿Por qué lo publica en este momento y no dice? Bueno. Esto sucedió en Aguascalientes. ¿Y por qué se suma a una campaña que sí está activa en redes y en WhatsApp? Diciendo no lleves ayuda, se le están robando. En redes y WhatsApp que no en medios de comunicación. Esa campaña en videos como este, difundidos por un líder de opinión que es director editorial de un diario. Tú sabes cuál es la tarea de un director editorial: jerarquizar la información, jerarquizarla, valorarla. Entonces, y entender en qué contexto se produce una información y cuál es el efecto de su difusión. Entonces, aquí sí hay un comportamiento que el afán opositor y la rabia que tienen contra López Obrador los lleva a un extremo de vileza y una rudeza absolutamente innecesaria, sobre todo pensando en la población, que es lo más importante. Creo que la tarea de la prensa en situaciones de desastre es tender puentes, no dinamitarlos, porque lo importante es el auxilio. Y además entender lo que sucede. Empiezan las voces diciendo, es que hay saqueos. ¿Y qué esperan? No. A ver. Una cosa es que esperan y otra cosa es lo que está ocurriendo. Tú vas y registras. ¿Sí? No, ¿qué esperas? Así no se hace el periodismo. En la difusión y en el tono de la difusión. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que insertarte en un contexto trágico para los seres humanos. Tienes que insertarte. No, insisto, no hay que solapar la crítica cuando las cosas no funcionan, pero hay que tender puentes, porque lo importante son los seres humanos, y eso lo hemos perdido de vista. Bueno. Eso tiene que estar por encima de todo. Yo tuve el atrevimiento de pensar que podía filmar Gilberto cuando el ojo del huracán estaba pasando por 1988. Y salí a la calle. Duré 2 minutos en la calle antes de que el viento nos hiciera pedazos. Pues sí. Imagínate eso durante 55 minutos con vientos al doble de velocidad que los vientos de Gilberto. ¿Qué sucedió con la gente en Acapulco? ¿Por qué sabemos poco de esas historias? ¿Y qué sucede con una persona sometida a ese golpe de la naturaleza que pierde todo y está desesperada?
¿Por qué los saqueos? ¿Y por qué las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional no intervinieron en primera instancia? Porque no te puedes oponer a una multitud desesperada. Porque si te opones va a haber muertos. Porque a la tragedia vas a sumar la represión. Y todo eso se disputa y se discute y se arman chats y se mandan WhatsApps. Y Ciro, pesan los medios y pesan las redes y pesan las comunicaciones alternativas. De eso no hay ninguna duda, pero se dice los medios, y yo digo, ¿los medios qué? No las redes, que pesan las redes, por supuesto que pesan, y los medios. Sí, nada más que hay personas que difunden en medios y personas que esencialmente difunden en redes. Y pero personas que son relevantes en los medios y son relevantes en las redes. Entonces yo a todos les llamo a cambiar el eje de la noticia y a poner el centro en los seres humanos. Acapulco está sufriendo, Guerrero está sufriendo, México está sufriendo. Sin duda. Y el caos que muchos quieren promover con sus acciones nos va a devorar a todos si se produce. Nos va a devorar a todos. Entonces es hora de sumar esfuerzos. Me gusta que el presidente haya propuesto ayer: utilicemos los 15,000 millones de los fideicomisos de la Suprema Corte, y que la ministra Norma Piña le dijera va. No, dijo vamos a dialogar. No le dijo vamos a dialogar. Pero institucionalmente. Pero el primer párrafo dice: la propuesta hace sentido porque así el Estado puede ayudar a la población. En su primer párrafo de su carta. Luego un juez concede la suspensión. Pero se estableció por primera vez, y lo saludo y lo agradezco, tanto a López Obrador como a la ministra Peña, se tendió un puente. Un puente. Y dijo, su carta termina, de la ministra Peña: usted diga cómo seguimos, qué conducta. Vamos a ver. Y me parece que eso hay que celebrarlo. Me parece que esa es la actitud correcta de las instituciones y los seres humanos que quieren ayudar a seres humanos. Un gobierno humanista como el de López Obrador no podía pensar de otra manera. Hay que concentrarse en los seres humanos. Ahorita, en la exposición de motivos del plan, primero las víctimas, después los más pobres, luego los trabajadores del sector turístico, y luego también los empresarios. Y también hay centenares de personas, miles quizás, unos que empeñaron todo su patrimonio para hacerse de un departamento, otros que tenían residencias y penthouses. Todos lo perdieron todo. Sí. Bien. Y cuando todos pierden todo, tenemos que entender los medios de comunicación, la gente que actúa en redes, a tener una actitud humanitaria. También para eso sirve el periodismo, para tender puentes, para dar la mano, para tender la mano a nuestros compatriotas que están sumidos en la desgracia. Gracias, Epigmenio. Gracias. Sí. Nos vemos por acá. Nos vemos por acá el miércoles. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.